dos temas. Vamos a comenzar primero por el local, hacerme eco de una denuncia que reiteradas veces en los días más recientes hemos recibido. A veces uno se topa con ella por casualidad, otra porque personas conocidas han tenido que vivir esa problemática, o en su defecto porque cuando decidí colocarla en las redes sociales, específicamente en Twitter, el aluvión de personas que se unieron a la misma, yo creo que bien vale la pena en este comentario ejercitarlo. Y tiene que ver con, dentro de las agencias públicas dominicanas, esencialmente con la Dirección Nacional de Pasaportes, que me parece un caso muy curioso. Me llama la atención que hace un tiempo prudente, cuando había sido nombrado por allá el hoy fenecido señor Monchi Rodríguez, justo en esta cabina, lo recuerdo como hoy, hablábamos de forma muy positiva de cómo los procesos allí se habían estado adecuando a los tiempos. Yo, de hecho, cuando tuve que hacer mi renovación, la hice como un ciudadano más que soy, haciendo mis filas, esperando mis tiempos, esperando mis turnos. Nos tocó en esa oportunidad recibir un buen servicio. De hecho, recuerdo una llamada posterior que nos harían por parte de la misma oficina del señor Monchi. Como siempre, esa invitación a, bueno, cuando venga por acá, usted llama, una atención VIP. Bueno, no se trata de eso, se trata de que podamos todos, VIP o no VIP, recibir las atenciones de los servicios públicos porque los pagamos con nuestros impuestos. Y quiero insistir en eso, gran parte del tejido productivo nacional no tiene forma de decidir si paga esos impuestos o no, no los puede evadir. No debe hacerlo, primero porque sería obviamente una acción ilegal y no estamos jamás a favor de eso, pero sí hay que reclamar cada centavo que es sacado de la riqueza que usted genera. Pasaportes había logrado en varios casos, pienso, recibir ese tipo de elogios merecidos en ese momento. ¿Qué ocurre? Hay un cambio de administración y como tiende a pasar, no es solamente el cambio de un dirigente por otro, no se trata solo de cambiar la cabeza de la institución. Con la cabeza de la institución surgen una serie de cambios que no siempre son igual de necesarios. Puedo entender que dentro de los principios de la política dominicana vernácula, el rey se traslada con su corte. El rey se traslada con su corte y cada faraón quiere su pirámide. Después que llega un nuevo incumbente a una institución, normalmente se hacen revisiones de las contratas, licitaciones, de quién trabaja esto, de quién hace el otro, para hacer nuevos capítulos de licitaciones, de contratas, de concursos, etcétera. Suponiendo que todo eso se haya hecho bien, y no tengo por qué intuir que se ha hecho de otra manera, porque la buena fe se supone, la mala hay que probarla. Lo que sí ha ocurrido en la práctica, señores, es un retroceso en la eficiencia de las atenciones. Nos encantaría porque tenga a bien la actual autoridad y quienes toman las decisiones en pasaporte. Sería bueno explicarle al país qué ha estado ocurriendo en una agencia donde antes obtener la libreta, por ejemplo, era cuestión, dependiendo del servicio que usted pagara, de pocos días o de una semana, y ahora se le ha hablado a gente de 45 días. Pero se le ha dado a gente plazos más largos incluso a la hora de ir a buscar una libreta para ellos o para sus hijos o para un familiar directo. Que no se diga por favor, porque en pleno siglo XXI y esencialmente en el año que estamos, eso no se lo va a tragar nadie, ni un hipopótamo que tiene la garganta más grande entre los mamíferos, que las libretas se acaban o se acabaron y que las mandaron a buscar a Kuala Lumpur o a donde quiera que las fabrican. Porque se supone que dentro de las asignaciones presupuestarias que recibe cada institución, una de ellas es tener los materiales gastables necesarios para la demanda que en promedio reciben estas instituciones. De la planificación, entonces no hay planificación en esa institución. Yo insisto, quizás lo único que se planifica y me temo muchas veces es hacer cambios innecesarios en los ofertantes y suplidores de servicios, independientemente de que los suplidores y ofertantes anteriores ya hayan estado dando un buen servicio, porque cada faraón quiere su pirámide, aunque sea chiquita en República Dominicana. Y esto en esencia termina matando la escasa posibilidad que tenemos a veces en minoría de que los servicios públicos sean satisfactorios. Si se estaba haciendo bien, ¿por qué había que cambiar algo? Si se estaba haciendo de una manera correcta y a lo mejor vino, por ejemplo, vamos a pensar bien, vamos a ser cándidos y a pensar que hubo un cambio en la implementación de aspectos de seguridad de ese pasaporte.
y para que la República Dominicana aumente la valoración de su pasaporte a nivel internacional, que por cierto alguna vez fue muy valioso. Lo que pasa es que con lo que se hizo en las décadas anteriores, perdió el valor que alguna vez tuvo. Pero bueno, en esencia, vamos a suponer que se exigieron esos cambios. Bueno, pues usted se sienta, hace una planificación y con la posibilidad de que alguien pueda servir, de que alguien pueda ofertar esos nuevos servicios, entonces se adquieren las cantidades adecuadas, se trabaja en los tiempos adecuados y la oferta, por lo tanto, la demanda, mejor dicho, puede ser surtida adecuadamente por la oferta. Yo no niego que en épocas del año hay unos picos que hay que decirlo, pueden ser insalvables, pero yo pienso que hay un tiempo más que suficiente escuchando ese tintineo de las quejas en esa institución. Desde aquí, nuestro señalamiento para mejorar no es un señalamiento a la persona o las personas que puedan verse afectadas por esta situación. Ahora, quienes sí se están viendo afectados todos los días, perdiendo tiempo y dinero y sobre todo un espacio de tiempo larguísimo en el proceso de recibir sus libretas, las de sus familias, las de sus allegados, son los ciudadanos dominicanos, todos. Lo VIP, lo no VIP, lo menos VIP, lo que sueñen con ser VIP, lo ultra VIP, no importa. Contribuyentes todos, ciudadanos todos, sujetos de deberes y derechos todos. Y como usted no puede escapar aquí de los deberes, sobre todo si está en el medio de esa pirámide que conforma nuestra sociedad en base a niveles y estratos socioeconómicos, entonces yo quiero ser así igual de exigente con los servicios y que los mismos no puedan escapar al señalamiento justo por demás y legítimo. Sea este llamado con toda la buena fe del mundo para que las cosas mejoren y ojalá en los próximos días volver a auscultar a las mismas personas que estuvieron elevando estas quejas, compartiendo sus experiencias con nosotros y a los que de manera accidental o incidental también estuvieron depositando en nosotros ese tipo de querella. Al final, el rol de los medios en un país como el nuestro es el de hacer muchas veces de una procuraduría mediática y a partir de ahí pues que puedan impulsarse cambios que en este caso son administrativos sobre este tema. Culmino mi comentario yéndome ahora hacia lo internacional. La verdad es que de esas frases geniales que con mucha facilidad salían de la pluma de Eduardo Galeano, el escritor uruguayo al que leía muchas veces en mi adolescencia, aunque luego terminé realmente pensando muy distinto a él, pero no le niego muchas veces su genialidad al momento de construir sobre todo frases hechas con antinomias, frases hechas con conceptos, con significados contrarios. Y un buen ejemplo de eso era aquel texto del mundo al revés y el mundo patas arriba. Y de todo lo que ocurría en ese mundo patas arriba, esas paradojas que muchas veces él mencionaba. Bueno, el mundo está construido de esas paradojas y a veces usted lee titulares paradójicos y piensa, y hoy es 28 de diciembre, hoy es Día de los Santos Inocentes. No, no lo es. La Organización de las Naciones Unidas, cuando era fundada en 1945 tras la Conferencia de San Francisco, era necesaria, sobre todo por los horrores vividos en una Segunda Guerra Mundial, que había demostrado que por mucho el ser humano estaba capacitado para aniquilarse a sí mismo con mucho más ferocidad y eficiencia que lo que ya había demostrado la Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial, a su vez, en su momento, la Gran Guerra, como fue llamada, cuando no sabíamos que íbamos a tener una segunda, la Gran Guerra demostraba que el ser humano en el cenit, en el pico que estaba de producción de riqueza y de las tecnologías y de las aplicaciones que para la época el mundo estaba conociendo, como la aviación que recién conocía, como ciertas capacidades en el mundo de la química que estaba apenas conociendo, eran increíblemente útiles en el arte de matar. El que más ha perfeccionado el hombre desde que el Homo sapiens pisa el planeta Tierra. La ONU era una respuesta mucho más perfeccionada que su prototipo, que era la Sociedad de Naciones, aquel intento que tenía sede en Suiza y que esencialmente estaba más que nada compuesto por sociedades europeas que no tuvo, sobre todo por el poder de mando e influencia, las capacidades para evitar, sobre todo por los rencores muy mal manejados entre un acuerdo de Versalles y otro, que pudiera generarse la Segunda Guerra Mundial. Y desde entonces, pues la ONU viene tuvo grandes papeles protagónicos, grandes mediaciones, yo diría que un importantísimo rol, sobre todo dándose el escenario de Guerra Fría que se le fue presentando para hablar muchas veces por los que no necesariamente querían que la destrucción llegara ni desde los misiles de Moscú ni desde los misiles de Washington. El tiempo ha ido pasando, se ha ido desdibujando el mundo bipolar, comienzan otras realidades a hacerse presentes, la caída del socialismo real también
le cambió el rol, el papel a muchas organizaciones. Y qué curioso, usted entra hoy al Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y hoy se aprueba la presencia de un nuevo miembro. Ese nuevo miembro no fue Costa Rica, que aspiraba a serlo, que es un país que tiene incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su territorio. Ese nuevo miembro no fueron otros países que intentaron acceder, incluso Brasil, que intentaba acceder. No, el nuevo miembro es Venezuela. La República Bolivariana de Venezuela, con más de 7.000 ejecuciones extrajudiciales, con una situación carcelaria que deja la nuestra como si fuésemos un país del primer mundo en comparación. Y con una actuación tanto de fuerzas militares como paramilitares, los famosos colectivos armados y auspiciados por el poder político, y con esto nos vamos, que tienen licencia para matar, al mejor estilo 007, pero sin la eficiencia y elegancia de en el mundo del cine, en el mundo real. Lo que ocurre allí es bastante curioso. Ese país ha sido seleccionado para estar en el Consejo de los Derechos Humanos. Pero atención, que Venezuela esté ahí no es no es la única paradoja. Usted accede allí y verá que desde hace años la Siria de Bashar al-Assad ocupa un asiento en ese consejo. Arabia Saudí, el país donde una mujer tiene que caminar unos pasos detrás del varón con el que ande, porque tiene que salir con un varón, no importa si es su hermano, su padre o esposo, tiene que estar, o tutor, tiene que estar unos pasos detrás. El país donde se celebró hace poco que se le pudiera permitir a una mujer ir al cine, manejar un vehículo, y hacer algunas cuantas cosas medianamente dignas, también es parte de ese consejo. Y así de otros. Y así está la UNESCO y así están otras agencias de la ONU, repletas de estas monarquías, petromonarquías, que tienen en muchos aspectos legislaciones medievales, cuyas constituciones, en el caso de Arabia Saudí no existe una constitución, más bien son la sharia, la imposición de la ley religiosa y demás. Bueno, de este lado tenemos en Venezuela una verdadera vergüenza para los demócratas, ahora con un lugar en el Consejo de los Derechos Humanos. Concluyo, Francis, sé que se me va el tiempo, haciendo una anécdota muy breve, voy a tratar de ser breve. En el año 1978 se celebró la Copa del Mundo de Fútbol y unos años antes se decidió que esa Copa del Mundo se celebrara en Argentina. Cuando se decidió que se celebrara en Argentina, Argentina todavía era una democracia representativa, débil pero democracia al fin. En el 76 llega el golpe de Estado y surge la dictadura. Mucha gente protestó que no se le quitara la Copa del Mundo a esa dictadura. De hecho, algunos jugadores de fútbol, incluso como Cruyff, decidieron no asistir a esta Copa del Mundo, entre otros motivos, porque no querían validar con su presencia a un régimen violador de los derechos humanos. Como quiera, la Copa se celebró y hoy se habla más del aspecto deportivo que el político, pero al menos hubo una reacción de algunos actores. Lo mismo que cuando en Sudáfrica decidían algunos grupos musicales no presentarse en el país que legislaba racialmente y que tenía el apartheid reconocido entre sus normativas. Bueno, hoy parece que la imposición de la cultura de la corrección política, algunas cosas les preocupa, otras no tanto. Hoy, un país donde se viola día a día los derechos humanos de muchísima gente, está, adivine que en el grupo de países que va a supervisar esa política por parte de las Naciones Unidas. Agárrese del suelo para que no termine cayéndose al techo porque el mundo está al revés.